¿Me escuchan perfecto, no? Muy bien. ¿Qué dices aquí? Bueno, el coro dice que jura que el mundo no está preparado para cuando él sea millonario. Quiere dormir en una ciudad diferente cada noche y quiere conocer a Oprah y a la reina y todas las cosas que le gustaría comprar si fuera millonario. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Por allá algunos comentarios más. ¿Alguna idea más? ¿Cuál es tu nombre? Josué. Josué, muy bien. En efecto dice eso, pero dice muchas otras cosas más. En el sentido de, él quiere ser billonario, millonario, porque quiere tener una carrera filantrópica, quiere generar estados de bienestar para la gente, quiere repartir la prosperidad en muchos lugares. Ese tema de la prosperidad, del reparto de la riqueza, de la igualdad, de la meritocracia, es un tema que nosotros en Forbes hacemos desde hace muchos años, ¿no? Yo soy el director editorial de esta revista y de algunos otros mercados centroamericanos, el Caribe y próximamente América del Sur. Mi nombre es Jonathan Torres, soy egresado de esta escuela y me gustaría empezar con una primera lámina. ¿Le damos? Permíteme que tuve que retitular, Edgar, la conferencia porque me parece que sí es importante hablar de periodismo financiero, pero todavía es más importante saber cuál es el perfil que debemos de tener ahora los periodistas, cuál es la vocación que debemos de tener los periodistas, qué es lo que las audiencias están necesitando de nosotros y algo más. ¿Cuál es el mejor mecanismo que ustedes deben de tener y pueden tener para ingresar al mercado laboral? ¿Me das un clic? Por favor. Así me llamaba yo. 7.72. Esta es la primera vez después de 25 años que yo regreso a esta universidad. Y cuando yo salí, me llamaba 7.72. Vergonzoso. Y ustedes van a darse cuenta de por qué. Ahí está. Yo salí de esta universidad con un pésimo promedio. Era alguien, debo decirlo, es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Me costaba muchísimo trabajo estar en la escuela. Me parecía que un viernes, un día como hoy, era un sacrilegio estar en la universidad. Era el típico güey que se salía de la universidad a 30 minutos de empezar la clase. Era lo que no se debía hacer. Así yo me llamaba, 7.72. Después dije, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a mover? Y 25 años atrás, este fue mi primer trabajo que yo hice en el periodismo mexicano. Fue una entrevista en el Reclusorio Norte con gente, ¿le das una más, por favor? Con estas personas. ¿Los conocen? Este señor se llamaba Lucio Cabañas. Estos señores eran parte del equipo guerrillero de Lucio Cabañas, que después nació algo que se llamaba Procupas, Tardos, hacer un show en cajeros automáticos, sucursales bancarias y en cantidad de lugares. La policía los buscaba por todos lados, finalmente los encontraron muy cerca de aquí, por cierto, aquí en la Casa Zaragoza, y ahí los descubrieron. Los llevaron al Reclusorio Norte y me tocó a mí entrevistarlos. Imagínense un chico como ustedes que llegó y su primer trabajo en el periodismo mexicano fue en el Reclusorio Norte, entrevistando a David Cabañas Barrientos y a todo un grupo de personas, entre ellas una mujer considerada como una de las primeras guerrilleras en México que se llamaba Ana María Beresmil, que fue recluida hace ya muchos años, fue la primera mujer recluida en una cárcel de máxima seguridad. Y después salió el Ejército Popular Revolucionario, que ustedes seguramente han escuchado y han oído hablar de él. ¿Me seguimos? Después, así caminó mi carrera. Y no se ha detenido ese salto al vacío en el que yo me he encontrado. Después de ese primer trabajo en el que yo he estado, volé. Y sigo volando y no sé cuándo voy a caer. Pero me ha tocado la fortuna de estar con extraordinarios periodistas, Miguel Ángel Granado Chapa, Vicente Leñero, Humberto Musacchio y muchos otros más, después de mi primera incursión en el mercado editorial mexicano. Después me fui al periódico El Universal. Mi especialidad fundamentalmente es el periodismo de investigación. Si ustedes me ponen en una conferencia de prensa, soy el más advenedizo y el más tonto de los periodistas porque me cuesta muchísimo trabajo estar en una conferencia de prensa y prácticamente me he dedicado todo el tiempo al periodismo de investigación. Dicho esto, pues en el Universal eran muy generosos conmigo y
era de los pocos periodistas al que le podían dedicar o le dedicaban o le querían dedicar páginas completas del periódico, algo inimaginable me parece el día de hoy, justo por estas nuevas narrativas que estamos teniendo en el periodismo mexicano. Esta es una de las revistas más seguidas hace muchos años, Bucareli 8, que era de investigación política. Yo me empecé a formar en el periodismo político, junto con Vicente Leñero y Granado Chapa, en la revista Proceso en su momento, como una de las personas que estaban en asistencia de redacción, y posteriormente en el periódico Universal y Sexto. Me hacía falta algo. Y decidí que en algún momento quería trabajar con alguien que para mí y para ustedes me parece ha sido un gran ejemplo de la narrativa latinoamericana. Tuve la fortuna de trabajar con Gabriel García Márquez en la revista Cambio, un extraordinario personaje, alguien que me enseñó grandes cosas y sobre todo una primera que les quiero compartir. Pisen tierra, chicos. Después, supongo que estamos aquí con diferentes semestres, ¿cierto? Algunos están arrancando y otros están intermedios y algunos están por salir. Primera cosa, pisen el piso. Observen lo que están pasando en el mundo y sobre todo, siempre tengan la capacidad crítica y de contar cuentos. Ustedes no van a contar noticias, hay que contar cuentos para que a la gente, finalmente es lo que la gente está buscando de nosotros. Ahorita voy a entrar en detalles sobre eso. Después me tocó entrar a otros títulos para empezar a trabajar con ellos, y aquí, bueno, hacía algunos trabajos con la revista Squire, entrevistas, crónicas, reportajes y algunas cosas más. Y después llegué a una de las aventuras más interesantes a mis 25 años de periodista, que es la revista Forbes, en donde en esta edición me tocó hacer una de las historias. Han sido pocas los periodistas mexicanos que han escrito en la revista Forbes de Estados Unidos, y a mí me tocó justo hacer una primera entrega para la revista Forbes, y desde allí empezamos a hacer un gran trabajo. Cabe mencionar que en su momento también fui editor de la revista Expansión y de algunos otros periódicos y medios financieros. Y esto que ustedes van a ver es Forbes. Esto es Forbes México. ¿Vieron en la primera portada? Nos regresamos, por favor. ¿Vieron la primera portada de la revista Forbes? En el periodismo mexicano se dice que los números 0 son prueba y error. Es el número 0, te das la licencia, el chance de cometer estupideces, y nosotros cometimos la primera estupidez en México al publicar en portada Enrique Peña Nieto una entrevista conmigo antes de que fuera presidente de México. La única entrevista que el señor dio como presidente electo fue a la revista Forbes, la dio a mí, y esta fue la primera edición que nosotros hicimos en octubre de 2012, y a partir de allí ya no nos detuvimos, y espero que nos hayamos redimido y estemos teniendo una buena aportación para las audiencias mexicanas a través del sitio de internet, los eventos y la revista. ¿Le damos, por favor? Dos factores eran muy importantes antes de que la revista Forbes llegara a México. Si yo les dijera, ustedes, ¿cuál es la percepción que tienen de la revista Forbes? O que me compartieran en una sola frase lo que para ustedes significa la revista Forbes, ¿qué me dirían? Arránquense. ¿Alguien más? Muy bien. Teníamos dos grandes piedras en el zapato cuando nosotros llegamos a México.
Nosotros partimos de la idea de que muchas de las descripciones que ustedes compartieron son ciertas, pero deben de saber que en economías emergentes como las nuestras, los mexicanos, los latinoamericanos en general, no nos llevamos bien con la riqueza. Y tenemos razones suficientes y muy poderosas para no llevarnos bien con la riqueza. Detrás de un rico pensamos que hay un delito, un muerto, un acto desigual, un terreno que no ha sido parejo, el amigo, ¿cierto? Siempre pasa eso. Entonces, hola. Siempre hay un acto desigual. Entonces nosotros decíamos, ¿qué demonios vamos a llegar a México? Cuando la gente lo primero que nos va a decir es que somos la revista para los ricos. ¡Qué hueva! Y en un país donde hay una mala distribución del ingreso, en un país donde la desigualdad es cosa de todos los días, y en un país en donde a los jóvenes no se les dan las oportunidades para crecer profesionalmente, donde la meritocracia casi no existe y la movilidad social es un mal chiste. Entonces había dos factores que nosotros teníamos que combatir en ese momento. El primero de ellos era Carlos Slim. Carlos Slim considerado evidentemente como el hombre más rico del mundo, no de México. Imagínense la reacción de gente como ustedes y muchas personas allá afuera que decían, llega la revista Forbes, que es la que dice que este tipo es el hombre más rico del mundo. Era una frente en cierta forma y una narrativa chocante, me parece, para tratar de acercarnos a las audiencias mexicanas. Y el segundo era el Chapo, porque la gente que no nos conocía, necesariamente por temas de carácter financiero, nos ubicaba porque decía, ah, claro, los güeyes que pusieron al Chapo Guzmán en la lista de los hombres más poderosos. Si ustedes checan en internet la historia del Chapo Guzmán con Forbes, se darán cuenta de varias cosas. Número uno, estaba en el asiento 701 de esa lista, de 1000. Y el tipo, cuando supo que estaba en la lista de millonarios de Forbes, hizo fiesta. Hizo fiesta, neta. Se hizo una pistola con una leyenda que decía The Billionaire. Se hizo camisas, pantalones, un chorro de cosas con el número 701, porque él estaba celebrando que la revista Forbes lo había ubicado como de los más poderosos. Imagínense la señal que una revista como nosotros íbamos a hacer al llegar al mercado mexicano. Yo les diría y les pediría a quienes les interesara que busquen en Google por qué salió el Chapo Guzmán de la revista Forbes. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que yo decía en aquel entonces y por qué decidimos sacar al Chapo Guzmán de la lista de millonarios de Forbes. Chéquenlo. Yo lo único que les digo es que nosotros, tratando de ser una revista seria, no podíamos nosotros darle voz a un personaje y ubicarlo en un listado en donde definitivamente estábamos promoviendo una economía ilícita. No lo podíamos hacer, definitivamente. Hay otro tipo de economías informales que nosotros sí tocamos, pero una economía ilícita me parece que es algo que nosotros no debemos de promover. Entonces empezamos a cambiar eso y bajamos con un principio. ¿Te pones una pausa, por favor? Atrás. Y entonces decidimos que empezábamos a tener una política editorial donde empezáramos a trabajar con algo que hoy se conoce mucho en las redacciones, hay algunas más que en otras, que se llama el proceso transmedia. ¿Ustedes lo conocen? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No? El proceso transmedia parte del siguiente principio. El contenido, chicos, es líquido. Cuando yo digo que el contenido es líquido, hace muchos años los periodistas estábamos formados para decir, Jonathan, lánzate a Chiapas a sacar una nota sobre la Mara Salvatrucha. Y Jonathan se iba con esa percepción de contar la historia de la Mara Salvatrucha y sabía hacia dónde iba a ir esa historia, en qué plataforma iba a ser destinada, en una revista. O sea, el parámetro que nosotros teníamos en aquel entonces era que estábamos escribiendo para una revista. No sabíamos si estábamos escribiendo para alguno de ustedes que en algún momento se iban a encontrar esa revista. No lo teníamos, porque no teníamos los elementos para pensarlo. Hoy sí, hoy tenemos toda la información que nos permite, uno, saber quién nos lee en la revista, dos, quién nos lee en el sitio, tres,
quiénes van a nuestros eventos. Y a partir de eso, nosotros analizamos esa audiencia, sabemos lo que nos pide, y a partir de eso contamos una historia. Pero chicos, en todas las historias hay diferentes enfoques. Y entonces es ahí donde viene la liquidez del contenido. Si nosotros tenemos una historia y le buscamos diferentes enfoques a esa historia, y ese cuento llega invariablemente al mismo destino a través de diferentes narrativas, tenemos lo que se conoce como periodismo transmedia. De tal forma que una historia se puede ir al sitio de internet. Otra historia muy similar, con una conclusión prácticamente igual a la del sitio de internet, se va a la revista. Y si yo tengo un evento donde hay una narrativa que complementa lo que se dijo en el sitio de internet y lo que se dijo en la revista, me lo llevo a un evento. Y no nada más eso. En Facebook, en Twitter, en LinkedIn, también hay nuevas narrativas y nuevas maneras de contar las historias y de que ustedes nos ayuden a darle clic a las historias. Eso yo les invitaría a que busquen procesos transmedia para que sepan más o menos a lo que me estoy refiriendo. Ahorita les voy a poner un video. Debo decir que lo único que me caga de este video es el sonido, porque es muy españolete y suena un poquito raro. Pero bueno, pongámoslo. Las personas siempre hemos necesitado historias para comunicarnos y sentirnos conectados. Las buenas historias pasan a formar parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por eso, si algo tienen en común las marcas más reconocidas, es que todas cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que seguir una historia. Y hoy, los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan y siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario con un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad subió por ella, se quitó la zapatilla de lanza y escapa el repetido. El vídeo fue subido a medianoche por una espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte también 30 de sus amigos, además en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un thumbnail. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la venta. Le encantan y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta y Julia ven en la tele un resumen de Talent Shows. Se fijan en la reposición de un casting. A una chica de voz espectacular la humillan jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar ahí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número 1 en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot de televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado, y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario. Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Se necesita una forma diferente de contar historias, una narrativa transmedia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Sí, pero ¿por qué lo necesita una marca? Es una herramienta de persuasión muy potente e inmersiva.
Es puro entretenimiento del siglo XXI que atrapa nuestros cerebros. Es una máquina de generar más. Las estrategias transmedia crean un vínculo emocional fuerte con la audiencia. Es rentable, predefine y aumenta el rol, genera repercusión mediática y origina fuentes extraordinarias de ingresos. Pero sobre todo, porque actualmente la narrativa transmedia es la mejor y más sorprendente manera de conectar con las nuevas generaciones y construir una audiencia sostenible alrededor de tu marca. ¿Y tú? ¿Estás listo para someter a tu público? Bueno, ese es un poquito el proceso transmedia que hoy en todas las redacciones debe existir. Primera cosa que ustedes deben de tener entonces es, analicen bien los fenómenos. Por ejemplo, hoy ya todos ustedes y yo sabemos cuál fue la gran historia y la gran nota del día de hoy. ¿Cuál fue? No me digan que no saben. ¿No sabes? Yo les pondría dos. La primera de ellas que dijo Donald Trump que iba a catafixiar o iba a someter a consideración otra vez la revisión del TEMEC por el tema de la legalidad del tráfico de drogas desde México. La otra fue que vamos a tener ustedes y yo, alguien que va a ser el jefe de la Guardia Nacional, que va a ser militar. Hoy lo acaban de decir. A lo que voy es, nuestros dispositivos, en nuestras computadoras, es invariablemente nosotros nos vamos a encontrar con la noticia todo el tiempo. Ya no es necesario que yo me levante a las 5 de la mañana, que lo sigo haciendo en realidad porque ya es un hábito, pero en realidad ya no es algo que tenga uno que hacer, de levantarse muy temprano, comprar los periódicos, prender la televisión para enterarse de las cosas. Hoy las noticias nos encuentran y nosotros nos enteramos, bien o mal, del fenómeno noticioso. Entonces, primera cosa que ustedes tienen que hacer es que cuando tengan un fenómeno noticioso, antes de correr, porque hoy estamos corriendo los periodistas por el breaking news, mi recomendación es, antes de correr, lean la nota, analícenla y digan, ¿esta nota qué me está diciendo? Sí, el fact es este. El señor, vamos a tener un militar en esto. Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me puede decir esto? De tal forma que ustedes empiecen a preguntarse qué hay detrás de esas historias. Y cuando ustedes hagan ese análisis, van a empezar a generar inconscientemente N cantidad de enfoques editoriales. Todas las preguntas que ustedes se hagan son, en cierta forma, el arranque de un enfoque editorial. Y ya cuando ustedes empiezan a tener ese enfoque editorial, van a decir, ah, mira, este está muy elevado y muy fumado, pero este puede ser para la plataforma que yo tengo de audiencia, de tal edad, con tal perfil. Perfecto. Pero yo tengo 22 años. ¿A mí esto cómo me afecta? Pues a mí me afecta de esta forma, tal. Ok, ahí empiezan ustedes a tener un enfoque editorial sobre el mismo tema, pero que lo va a capturar alguien como ustedes, a una audiencia totalmente distinta a la plataforma en la que inicialmente ustedes habían enfocado algo. Es ahí, me parece, donde ustedes tienen que empezar a tener esta capacidad de razonar la información y el efecto noticioso. Entonces, lean mucho, muchísimo, todo lo que puedan. 2, cuenten cuentos. Cuéntenle el cuento. Gabriel García Márquez me decía a mí, aquí el tema es contar el cuento. ¿Cómo contamos los cuentos? Si ustedes revisan las notas en periódicos y revistas, los periodistas hablamos o escribimos padrísimo, sin lugar a dudas, indudablemente, nosocomio, con Nacional. ¿Quién dice eso en la vida diaria? Díganme. Voy a ir al nosocomio porque estoy enfermo. ¿Qué es eso? No. Hablemos como lo que somos, gente común y corriente. Y no nada más eso. Cuenten el cuento como cuando ustedes están aquí, un lunes, hablando sobre lo que hicieron el fin de semana pasado. Cuando ustedes hacen eso, tal vez no se han dado cuenta, pero seguramente llegan un lunes, preguntan qué hicieron el fin de semana pasado y a alguno se le ocurre contar que fue al cine. ¿Y cómo estuvo la película? Y empieza esa persona a hacer un proceso narrativo extraordinario, que ustedes lo están haciendo también en clase. La nota, ¿dónde está la nota? ¿Qué es lo interesante tiene esta película? Inconscientemente lo hacen. Se trata de esto. Y a partir de eso empiezan a contar la historia. Ese es el proceso narrativo que todos los periodistas debemos de hacer en donde estemos.
porque es la parte más sencilla de contar el cuento. Segunda, que no les tiemblen las rodillas, de verdad. Y cuando digo que no les tiemblen las rodillas, es que allá afuera hay también un intento de que el cuento no se cuente, de que la historia se descafeíne, se ponga blanda, no tengamos el enfoque fuerte. No les tiemblen las rodillas. Allá afuera lo que necesitamos son periodistas, mujeres y hombres, que no les tiemblen las rodillas y que puedan contar el cuento tal y como lo presentan. Una más, sean corteses. Lo cortés no nos quita lo valiente. No faltemos al respeto a las fuentes, somos periodistas, nosotros tenemos una posición frente a ellos, los enfrentamos a través de nuestras preguntas, pero esas preguntas no tienen por qué ser agresivas, ofensivas, sino simple y sencillamente lo que nos interesa es la información que ellos nos puedan facilitar. ¿Sí? Esta es la revista Forbes, a 6 años de distancia. En cierta forma, lo que nosotros hacemos a través de esto es justo lo que yo decía al principio. Nosotros no podemos concebirnos como una revista solamente de negocios y de riqueza. En este país, donde hay tantas desigualdades, la revista Forbes tiene que ofrecer ciertos valores que a ustedes y a mí, y a sus papás, y a sus parientes, y a sus cuates, les preocupan. Soy más específico. Si hablamos de riqueza, tenemos que hablar de pobreza. Si hablamos del gran líder, tenemos que hablar de la corrupción en México. Si hablamos del gran ejemplo de un líder que es muy buenísimo en su management, tenemos que hablar de la poca meritocracia que hay en este país y de las faltas de oportunidades para los jóvenes. Es decir, nosotros tratamos de ofrecer equilibrios y las cosas como son. Y partimos también de un principio. En toda historia hay un gran negocio, ¿sí? Hay una ruta de dinero. Aquí tenemos la pasada edición de Los Mexicanos Más Creativos, con un chico extraordinario, que seguramente muchísimos de ustedes conocen, que se llama Isaac Hernández, considerado como el mejor bailarín del mundo. ¿Qué demonios está haciendo este güey en la revista Forbes? Pues, ¿cómo que qué? Es un chavo que está haciendo cosas extraordinarias en el extranjero, que lo ha hecho en México, que hoy en México está habilitando varias escuelas de gimnasia para chavitas y chavitos, y está haciendo un trabajo de mucha inspiración para muchos, para un sector en lo particular. Vale la pena mencionar que en esta portada hemos tenido a Diego Luna, a Guillermo del Toro, a Alfonso Cuarón, a Francisco Toledo y a muchos otros más, ¿sí? Después tenemos a jóvenes como ustedes que prendieron un negocio que se llama Corner Shop y que ya después lo compró Walmart en unas cantidades estratosféricas de dinero. Y después tenemos al Chicharito, que lo tuvimos que ir a entrevistar a Reino Unido, y que era muy difícil el tipo. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos Isaac sí se portó buena onda, porque sí se vistió, se peinó y se maquilló. Las chavas pues, también lo hicieron muy cool, pero este tipo, nada más como anécdota, llegó el equipo editorial de Forbes, el fotógrafo y el editor, al club en el que estaba, y el tipo llegó prácticamente en short y con una playerita, que es la que tiene él. Nosotros nos damos licencias y no tenemos ningún problema en realidad en poner a las personas de ahí como son. Pero el fotógrafo le dijo, por lo menos sonríe, haz algo. Bastó un solo clic de Fernando Luna, que es el editor de fotografía de la revista, para que saliera una revista como esta, ¿sí? De cierta forma lo que tratamos es de inspirar, de generar ciertos ejemplos y de algunas otras cosas más. Le damos clic. Lo que tratamos de hacer, primera cosa, es inspirar a las audiencias. A nosotros nos parece fundamental en un país lleno de tantas desigualdades que también le demos voz a las mujeres. Si nosotros, si ustedes y yo nos metemos en cifras, ¿dónde están las mujeres hoy en los negocios? Chicas, les tengo malas noticias. La cosa está muy mal, muy mal. No nada más hay un entorno de violencia muy fuerte hacia ustedes, sino también en los negocios. No son los mismos accesos que los hombres nosotros tenemos hacia ustedes. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es de inspirar y seguir promoviendo sistemáticamente el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de su talento.
Si ustedes se dan cuenta, este listado se llama las 100 mujeres más poderosas de México. Si ustedes lo revisan, nosotros no hablamos de poder en términos financieros. Nosotros hablamos de poder en términos de influencia y capacidad que las mujeres tienen para cambiar sus entornos y para mejorar los estados de bienestar hacia otras mujeres. De tal forma que ustedes aquí pueden ver a la fiscal anticorrupción, por ejemplo, o Marion Reimers, que fue de las primeras periodistas que dijo: en el periodismo deportivo hay un machismo y hay un acoso hacia las mujeres indignante. O tenemos a Viko Volkova. Viko Volkova es una activista transgénero que para mí es muy importante que nosotros en una revista como la nuestra pongamos esos temas, de tal forma que inspiramos. Y ahorita van a ver otra que se llama provocar, porque lo que queremos es provocar en nuestras portadas. Cómo la revista Forbes, otra vez, siendo una revista hecha para ricos, se atreve a poner a una activista transgénero. Si ustedes revisan las portadas de Forbes, también tenemos otra extraordinaria con Norma Romero, que es la líder de las patronas. ¿Ustedes saben quién es? Norma Romero es una señora que vive en Veracruz, y ella se levanta a las 3 de la mañana todos los días, junto con un grupo de mujeres, para preparar alimento a esa hora. Porque a las 5:30 tienen que salir todas ellas con bolsas de comida, porque se acerca la bestia, que es el tren que viene de Tapachula, y justo avientan la comida a los migrantes. Chequen las patronas en YouTube y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. También estuvo Norma Romero en una portada de Forbes. Ella no lo creía, pero nosotros sabíamos perfectamente que ese poder que tiene Norma Romero es el que nosotros queremos tener en nuestro país, que es un poder que transforma, que inspira, que rompe con todo lo que hoy tenemos. Vale la pena mencionar que después de la publicación de esa portada, las patronas fueron de las primeras grupo mexicano elegido para recibir el premio Reina Sofía, una de las condecoraciones más importantes a nivel internacional. Pero lo que hacemos también es provocar, ¿no? Y provocamos también al mundo de los negocios, no nada más con las mujeres, sino decimos: ya estuvo. Tenemos que mejorar el estado de la manera de hacer negocios en este país. Pagamos tantito, por favor. Tenemos que parar el estado de la manera en la que hacemos negocios en este país. Y una cosa que más nos lacera, más nos lastima y nos indigna a todos es la corrupción. Esta portada fue publicada antes del cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, que, tratando de conectarlo con la primera portada que yo les mostré, si en algún momento él se sentía muy contento de que una revista como Forbes le haya dado la portada 0 de su edición mexicana, créanme que al paso de los años este tipo de portadas, esa animosidad que el señor tenía hacia Forbes y hacia mi persona, cambió absolutamente. ¿Le damos? Provocamos y también enfurecemos. Y no tenemos ningún empacho en hacer esto, ¿sí? Con una portada como esta, con un personaje como el que está en el globo, como los personajes que le están haciendo unas extraordinarias señas, con María Zuna allí, Alberto Balleres y Antonio del Valle. Las portadas de Forbes tienen esa característica: provocar. Siempre provocamos. Somos políticamente inconvenientes y afortunadamente no nos importa ser políticamente inconvenientes, porque sabemos que en este país las formas están cambiando. Y ustedes, si yo les pongo historias bonitas nada más y cuentos de hadas, me van a decir: qué hueva, ¿cierto? ¿Le damos? Enfurecemos y después entramos a la parte digital. La parte digital, chicos, perdón, ahí hay un pequeño error en la presentación, pero entremos en la parte digital. La parte digital de la revista es un monstruo generador de información. Aproximadamente tenemos más de 7 millones de usuarios mensuales, tenemos más de 35 páginas vistas, tenemos un tiempo de permanencia de 4 o 5 minutos y un porcentaje de rebote muy bajo. ¿Saben a lo que estoy hablando? ¿Saben ¿saben lo que significa el porcentaje de rebote? ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando un usuario, el tiempo que un usuario permanece dentro de la misma página. De acuerdo. El porcentaje de rebote es exactamente ese.
Para quienes les interese mucho involucrarse en el periodismo digital, van a tener diferentes métricas que ustedes van a considerar. Una de ellas es el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote es cuando ustedes entran a una página de internet, la ven y se salen. Promedio, en México, el porcentaje de rebote de los medios es del orden del 60%. Es muy alto. O sea, la gente entra e inmediatamente se sale. Es muy malo. Nosotros tenemos un porcentaje de rebote del 30%. Tiempo de permanencia en un sitio promedio en México es de 1 minuto. 1 minuto. Ustedes que son estudiantes de comunicación, estamos metidos en un problema, ustedes y nosotros. Porque en México la gente no lee. Y cuando lee muy rápido. Y cuando tú lees rápido, no razonas, no valoras, no analizas la información. Con un porcentaje de tiempo de permanencia de 1 minuto, minuto y medio, no hacemos nada y no podemos tomar buenas decisiones. Y nuestras discusiones son banales, ligeras, inexactas. En Forbes tenemos un tiempo de permanencia más o menos de 4 minutos, lo que me parece que nos ayuda justo a tener la posibilidad de tener un muy buen engagement con nuestras audiencias. Hoy vale la pena decirnos que el sitio de internet de Forbes está considerado según Comscore como el sitio más visitado de México en el canal de revistas. ¿Sí? Primera cosa, hablamos de contamos cosas con claridad, explicamos qué demonios está pasando con los fenómenos, le seguimos. Después generamos conversaciones, ¿no? Vean aquí. Esto me llena de orgullo, la verdad, porque lo hacen chavos con ustedes. Aquí. Vean cuántas personas alcanzadas. 1.4 millones de personas. Vean cuántas interacciones. 130,000. Ustedes revisen en cualquier sitio de internet el número de interacciones que tiene una página de internet. Cuando nosotros generamos esto, estamos generando un primer principio importante en el periodismo mexicano, la relevancia para ustedes. Si nosotros, nuestros mensajes, nuestros cuentos no son relevantes, no existen. No existen. Tendríamos que dedicarnos a otra cosa, ustedes y yo, porque hoy la relevancia es bien importante en las audiencias. ¿Le damos? Conectamos audiencias también, ¿no? De alguna otra forma, sabiendo en México las pocas oportunidades que se tienen, tratamos también de ofrecer cierta promoción a cosas para ustedes y para otras audiencias, de generar de alguna otra forma algunas oportunidades para ustedes, ¿sí? ¿Seguimos? Y denunciamos. Denunciamos. Este es un tema ahorita que preocupa a todos los periodistas hoy en día, que muchos colegas míos están verdaderamente espantados por el tono que está tomando MeToo, y al mismo tiempo está alterando también un poco la comunicación en las redacciones. Afortunadamente debo decirlo, porque de alguna otra forma también ya había una manera un poco desasiada, por llamarle de alguna manera políticamente correcta, al trato que algunos editores y periodistas tenían hacia sus colegas de trabajo. Y también movemos fibras, ¿verdad? No digo realmente una voluntad política seria, profunda, de asumir y de atacar, resolver más que atacar el problema de la justicia, el problema de la seguridad y el problema de la paz, ¿no? Estamos en un país pues que cada vez acumula más muertos, cada vez acumula más desaparecidos, cada vez hay más violencia, cada vez hay más inseguridad. Y a pesar de muchos insumos que se tienen, mucho trabajo hecho, no se está articulando una política de Estado seria, sistémica, integral, que nos permita a corto, a mediano, a largo y a larguísimo plazo, porque esto no se va a resolver de la noche a la mañana, resolver el problema, ¿no? Trazar las rutas correctas y ir resolviendo lentamente, pero a profundidad el problema. Entonces, como yo creo que en una revista como Forbes, ¿qué demonios está haciendo Javier Sicilia? Ustedes dirán, pues sí nos importa, porque es un tema que a todos nos afecta, el tema de las desapariciones en este país. Y más allá de ser una revista de negocios,
somos un grupo editorial que al final del día somos como todos ustedes, seres humanos. Tratamos de estar en el piso, venimos de escuela, la mayor parte de ellos de escuelas públicas, yo soy un ejemplo de ellos, yo vengo de la universidad, y de alguna otra forma, pues entonces tenemos que estar en las conversaciones que conectan con nuestras audiencias, porque lo que nos interesa es eso. Por eso es que tuve y me atreví a hacer un cambio en el concepto de la conferencia, porque sí, si ustedes se dan cuenta, sí estoy hablando de muchos temas financieros y económicos, pero también lo importante es abrirlos y tener conversaciones relevantes para las audiencias. ¿Sí? ¿Uno más? ¿Le damos por favor? Esta es otra de las verticales que yo les había mencionado en su momento, que es, una cosa son las revistas, otra cosa son el sitio de internet, y otra cosa son los eventos que nosotros hacemos en México y en otras partes del mundo. Es un poquito esto. Esta es una vertical, chicos, extraordinaria para el periodismo, porque de alguna otra forma nos genera muchos beneficios. A los periodistas, este tipo de eventos, a mí en lo particular, me llenan mucho de gusto, porque en realidad, de verdad se los digo, se genera mucho contenido. El principio que yo en mi cabeza tengo en la generación de este tipo de eventos es el mayor contenido posible por la mayor cantidad de personas. Si en un sitio como un hotel, alguna universidad, algún evento que nosotros hacemos en México va para 400, 600, 700 personas en el lugar en los que no cobramos, al margen de esas personas que están allí, ustedes pueden darse cuenta y basta conectarse al sitio de internet de Forbes para ser parte de todo lo que ahí ocurre, porque lo que nos interesa es justo compartir el conocimiento. Y ustedes dirán, sí güey, pero eso ¿cómo se come? ¿De qué manera tú lo rentabilizas? Bueno, retomo lo que les decía hace un rato de la importancia de ser relevante para las audiencias. Y en una de nuestras audiencias son nuestros clientes. Pero yo no pongo a mis clientes en una pasarela para que vendan sus productos. Lo que yo les digo es, ¿tú quieres ser parte de este evento? ¿Te interesa ser parte de este evento? Y creo que lo puedes monetizar adecuadamente porque ahí están las conversaciones que a ti te interesan. ¿Quieres ser parte de estas narrativas? Perfecto. Vente. Vas a generar contenido de la misma manera que las otras personas y tratarás de ser relevante para todas las audiencias, pero no a través de comerciales, porque el storytelling de un comercial prácticamente está en desuso, ¿no? Entonces, le das ahí unos clics, por favor. Algunos de los criterios que tienen los eventos son estos, ¿no? Compartimos el conocimiento, construimos un ecosistema, fijamos posturas. Esto es muy importante. El grupo editorial confrontamos para tener un mejor análisis. El grupo editorial como el nuestro lo que hace es fijar posturas y compartir conocimiento. Cuando digo fijar posturas, otra vez, los invito a que se vayan a YouTube, busquen Foro Forbes Mujeres Poderosas y les van a venir ahí todas las experiencias que nosotros hacemos en México sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Y lo que hacemos es, yo lo hago, escribo antes del evento una declaratoria donde hay una postura editorial de Forbes en términos de cómo hacemos para que las mujeres no se les acose, puedan acceder a puestos de alta dirección, tengan un mejor entrenamiento, tengan todas las capacidades para desarrollarse. Y no nada más eso, que los hombres también participen en ese proceso inclusivo,
Y eso nosotros lo hacemos. Y pedimos y exigimos que las empresas, que finalmente son, y las activistas, los periodistas y la gente que se da cita en los eventos, asuman una posición al respecto. De tal forma que en México, un grupo editorial como Forbes sí se atreve abiertamente a fijar una postura sobre un fenómeno. ¿Sí? ¿Seguimos? Eso que ustedes ven aquí es justo lo que a mí ya me tiene un poco nervioso, porque justo gracias al trabajo que todo el equipo editorial de Forbes ha hecho en México y Centroamérica, muy pronto vamos a estar en otros mercados, en Chile, Perú y Colombia. Muy pronto vamos a tener la primera revista Forbes, yo espero que en junio o julio. Me ha tocado estar por allá y justo ahorita estamos en el proceso de conformación de todo el equipo para que nuestra gran meta es que hacia enero, febrero del próximo año tengamos un sitio de internet que se llame forbesenespañol.com. Y es algo padrísimo, chicos, de verdad, porque cuando uno ve hasta dónde está llegando este proyecto, es hecho por gente como ustedes, absolutamente. Es un equipo mexicano, como ustedes, como yo, que de alguna otra forma lo que les interesa de verdad es tratar de salvar el periodismo en este país y haciendo cosas que verdaderamente nos parezcan importantes. ¿Qué periodistas buscamos? Llévense eso. Cazadores de historias, un storytelling de 360 grados cuando estoy hablando del transmedia, promotores de los equilibrios, impulsores de los valores intangibles. Yo aquí me quedo con estos dos ahorita. El equilibrio. En un país hoy donde hay mucho extremismo y el análisis da lugar para todo, en toda historia se agradece el equilibrio. Si hay un lado A, debe de haber un lado B. Y se agradece que ustedes también lo pongan. El lector, ustedes, cuando lo hacen, agradecen eso porque de alguna u otra forma tienen la historia completa del fenómeno. Y el último es extraordinario, los valores intangibles. ¿Ustedes saben qué son los valores intangibles? Sí lo saben, porque todo el tiempo los tienen, pero no los ubican. Ahí les van. Los valores intangibles son la reputación, la sostenibilidad, el desarrollo humano de las personas, el cuidado y preservación del ambiente, el ser relevantes y ser honestos con lo que hacemos. Otra vez, si ustedes checan en internet la importancia de los valores intangibles, se van a dar cuenta que hoy el valor de las empresas no está determinado por lo que venden, ya sea un producto o un servicio, sino por la manera en la que se acercan con sus audiencias y son relevantes con ellos. ¿Sí? Pepsi no vende coca. A Pepsi lo que le interesa es, ustedes lo tendrán, tal vez ni siquiera tengamos un valor intangible de Coca-Cola, pero de algunas otras empresas puede ser que sí. Entonces, si yo soy una persona que va por la vida siendo congruente, respetuoso, claro, honesto, voy a tener una buena imagen allá afuera. Y eso está pasando también con las empresas y con todo el mundo. De tal forma que hoy, afortunadamente, si nosotros cuidamos principios y valores, y no estoy entrando en términos moralinos, sino simple y sencillamente en la congruencia, respeto y muchos de los principios que hoy en este mundo debemos de tener, es ahí donde los periodistas entramos para promover eso, justamente. ¿Sí? Y justas son estos. Nuestra reputación como periodistas es bien importante. Y en las historias hay que promover en todos los actores qué tan respetados y reputados son. Si no lo son, hay que decirlo, ¿no? La corrupción es el gran enemigo que nosotros tenemos en las historias y al que siempre hay que estar denunciando. El impacto social en positivo es el elixir. Aquí me detengo. El elixir es la gran cosa que nosotros decimos, güey, parece que estamos aquí. Si somos periodistas, hasta el que denuncia trae consigo la necesidad, yo así lo veo, por eso soy un periodista crítico, y hasta en la denuncia está la gana que Jonathan Torres tiene de que eso que está denunciando se termine y cambie en beneficio de los demás. Ese es el elixir que creo que todos los periodistas debemos de tener cuando decimos esta historia, con todo y lo cruda que es, está logrando el objetivo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, junto con la sostenibilidad
y el desarrollo humano de las personas. Son tres grandes temas que nosotros, varios, bueno, puse tres de los últimos, pero están todos los demás, junto con otros más que como periodistas debemos de hacer. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿qué periodistas quieren ser? Yo salí de esta universidad con un 7.72, pensaba que no tenía yo nada que hacer profesionalmente, la verdad es que no tenía yo de lo que no se debía y pasé a hacer lo que hoy estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, ustedes determinen qué periodistas quieren ser, qué tan relevantes quieren ser, y pues muchísimas gracias por invitarme después de 25 años. ¿Qué les parece si pasamos a la sesión de preguntas y respuestas? Por favor, se pueden levantar su mano para realizar preguntas. Adelante. Preguntas, ahí hay una. Se ponen de pie, por favor, para preguntar. No te vayas a manchar, ¿eh? Bueno, yo tengo como esa... He hecho realizado algunas entrevistas, pero a veces me cuesta cómo abrirte con el personaje, cómo realizar preguntas, esa forma de manejar una entrevista, luego como que me cuesta, no sé cómo me podría asesorar. El género periodístico de la entrevista es extraordinario, porque es prácticamente una esgrima, ¿no? Es una batalla en muy buenos tonos, en buenos términos con la persona que tienes enfrente. El primer principio que yo compartí es: seamos respetuosos con las personas que tenemos enfrente, ¿no? Te voy a poner un caso que nos pasó hace unos días. Un chico muy joven, que presumo que también salió de aquí, está en la oficina y se estaba muriendo de miedo porque él cubre la fuente de energía. Y si ustedes han leído, pues el sector energético en este país hoy está de cabeza. Y que hay mucha incertidumbre en torno de lo que está haciendo Rocío Nale en materia energética. Entonces, Arturo Solís se ha encargado desde hace ya varias semanas y meses de cuestionar lo que ha hecho en Rocío Nale. De hecho, incluso, tal vez ustedes no se percataron, pero una de las noticias que generaron mucha controversia hace unas semanas fue de estas 4 empresas que el gobierno de López Obrador está seleccionando para la hidroeléctrica, están vinculadas con casos de corrupción. Y esa historia apareció publicada en Forbes. Y entonces Joaquín López Dóriga, ese mismo día que nosotros publicamos esa historia, tuvo una entrevista con Rocío Nale. Y Rocío Nale le dijo más o menos que le pedía por favor a Forbes que le dijera cuáles eran los mejores mecanismos para ubicar qué empresa era corrupta o no, imagínate. Bueno, con este contexto lo que te quiero decir es que hace unos días estuvimos con Rocío Nale. Y Rocío Nale, porque yo le invité a una sesión fotográfica, y aceptó la sesión fotográfica. Entonces Arturo Solís, cuando se enteró que iba a estar Rocío Nale, se murió, estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Porque a él le tocaba entrevistar a Rocío Nale. Si yo hubiera sido un editor odioso, hubiera dicho: a Rocío Nale la va a entrevistar uno de los editores de la revista que tiene 20, 25 años de trayectoria. Pero las entrevistas son para quienes las trabajan. Y Arturo, durante mucho tiempo, estuvo buscando esa historia y finalmente se encontró con Rocío Nale. Me pregunta: ¿qué hago yo? ¿Cómo la abordo? Y le dije: a ver, esa es una cosa que tú y yo vamos a palpar en el momento en el que nos encontremos. Como cuando tienes un conflicto con alguien, tú inmediatamente vas a saber en qué mood viene. Si viene para agarrarte a guamazos o si tiene ganas de platicar contigo. Esa es una primera cosa que hay que tener, pero es una sensibilidad que al paso del tiempo vas a ir adquiriendo. Y otra, muy clara, es en los pleitos, ¿no? A veces das el guamazo fuerte, en algunas te retienes. Las preguntas son así: en algún momento puedes empezar muy suavecito, dependiendo que la persona se empiece a sentar bien, y sueltas el chingadazo.
¿no? Yo lo suelto mucho, la verdad. Soy alguien que trata sistemáticamente de cuestionar, pero el tono es muy importante. El tono y la manera en la que tú te presentas es fundamental, ¿no? La cortesía, otra vez, no te va a quitar la valentía que tienes. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, primero. Pues mi pregunta sería, ¿cuál es el contraste de la línea editorial mexicana, todo esto que nos acabas de presentar, con la línea editorial americana? ¿Cómo es que evoluciona hasta llegar así? La línea editorial americana. Extraordinaria pregunta. ¿Ustedes conocen a Steve Forbes? ¿Han escuchado hablar de él? Steve Forbes en realidad es mi jefe, pero Steve Forbes es el personaje en el periodismo económico de Estados Unidos de los más conocidos. Si yo pusiera Steve Forbes entre izquierda, centro y derecha, no, al revés, soy muy malo con eso. Derecha, izquierda, mi esposa ya se está riendo porque todo el tiempo me dice derecha y yo estoy así como, ¿cuál es la fecha? Derecha, centro e izquierda. Steve Forbes está hasta el periférico, ¿ok? Hasta allá está. Espero que está allá en el periférico. O sea, es el tipo de la derecha más recalcitrante que te puedes imaginar. Imagínate si yo en México me hubiera ido hacia la extrema derecha. Tú me matas y todos los demás van a decir, olvídalo, Jonathan. No es porque no es que yo no quiera ser panista, morena, no. Sino simple y sencillamente, otra vez, porque en este país la fenomenología es totalmente distinta. Allá, cuando tú ubicas a los millonarios, si tú te paras frente a un millonario en Estados Unidos, es totalmente distinto al millonario mexicano. Porque el millonario de Estados Unidos se ve como un acto ejemplar, como el tipo que de verdad hizo cosas que a otros le van a gustar, y se ve como un acto ejemplar. Yo te diría que incluso debajo de una maceta, a veces lo hago así, debajo de una maceta estás en Estados Unidos y sale gente con mucho dinero, pero porque las condiciones para esas personas son distintas, y en México no. Entonces el acercamiento es distinto, y luego entonces mi política editorial tiene que ser totalmente distinta a la de Estados Unidos. En Estados Unidos me tocó dar una conferencia hace como 4 o 5 años a todos los editores de Estados Unidos y del mundo, porque me preguntaban, Jonathan, ¿qué demonios hizo Forbes México para ser lo que es hoy? Que de verdad es un éxito. Un éxito. ¿Qué hiciste? Dije, pues nada. Pues yo vengo de una universidad como la de ustedes. Mi familia vive muy cerca de aquí. Soy una persona que pisa la tierra. Sí, debo decirles, y se lo digo con mucho cariño y sin ningún grado de soberbia, mucha gente me ve, me recibe, me da muchas loas, pero no hay que perder el piso, porque el periodismo, si algo tiene, es el capricho. Hoy estás, mañana no estás. Así de sencillo. Y entonces, bajo esos principios, yo establecí políticas editoriales muy claras en México que nos han hecho justo acercarnos con ustedes y ser muy francos, porque lo mismo que te duele a ti, me duele a mí. Y en esa dolencia entonces están muchas de las variables editoriales que hoy tenemos en Forbes. Bueno, mi pregunta relacionada a esto es, ¿cómo escoges qué contar de una historia? Pues el análisis. Hay prácticamente un grupo de gente que me acompaña siempre en los enfoques editoriales. Todas las mañanas, por ejemplo, tenemos juntas hacia las 7 de la mañana en la oficina para tratar de ubicar en el sitio de internet qué es lo que gente como ustedes está buscando. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas herramientas en las redacciones que nos permiten saber cuáles son las notas más leídas, el perfil de nuestras audiencias, las edades que tienen, si son más hombres o mujeres, y a partir de eso tomamos decisiones sobre cuáles son los enfoques que nosotros sabemos que van a pegar. Debo decirte que afortunadamente con eso, hasta ya apostamos en Forbes y en la redacción donde decimos, esta nota va a pegar, gracias a la información que tenemos, y pega. A veces le damos, y es una mala noticia para los periodistas, debo decirlo, porque a veces domina más el olfato periodístico. Hace muchos años el olfato periodístico era lo único que teníamos, lo único. Pero el olfato periodístico hoy ya no es suficiente.
Y ya no es suficiente porque afortunadamente ya con esta data que tenemos, que nos permite saber cómo demonios va viajando un contenido, nos podemos dar cuenta que la idea que Jonathan compartió con su equipo en una junta editorial es una estupidez, o todo lo contrario, ¿saben? Pero es prácticamente en función de la data que ya tenemos disponible. Bueno, mi nombre es Alexis Camacho, soy de octavo semestre y mi pregunta va más relacionada sobre temas de seguridad. Nos hablabas hace rato de las portadas que van, una de sus funciones es atacar. ¿Cómo manejan la seguridad del periodista que escribe sobre esto? Siempre hay una seguridad. Siempre tiene que haber, en cualquier historia de nosotros, debemos de ofrecer todos los protocolos de seguridad para la gente. Te pongo el caso, por ejemplo, justo hace unos meses creo que se enteraron del tema del narcotráfico, bueno, particularmente en Morelia, y que eso empezó a impactar en algunas empresas. Algunas empresas cerraron incluso fábricas en Pátzcuaro, en distribuidoras de FEMSA. Entonces va llegando uno de los fotógrafos que siempre me pone de cabeza porque siempre me hace propuestas muchas locas, me dice, John, quiero ir a Morelia. Y digo, ¿qué quieres hacer allá? Pues quiero contar la historia de lo que está pasando. Una cosa que yo no debo de hacer y que ustedes siempre deben de preservar es su proceso creativo. Nadie puede ir en contra de su proceso creativo. Un jefe de redacción estaría matando el contenido si yo le digo a ese Fernando Luna específicamente, ¿sabes qué? Te quedas aquí. Lo quieres hacer porque de alguna otra manera tenemos esa costumbre de contar la historia. Entonces, principio básico, hay que dejar que el proceso creativo de los periodistas, de las periodistas, de fotógrafos, diseñadores y todas aquellas personas que están en una redacción, de que su proceso creativo vuele, pero también ofrecer las mejores condiciones para que hagan su trabajo. Entonces, cuando él fue, lo que tuvimos que hacer es hablar con la gente de Artículo 19 y hablar con todos aquellos que sabían dónde iba a estar el equipo de Force para tratar de cuidar. Hay cosas que desafortunadamente ni ustedes ni yo podemos controlar, pero que tratamos en la medida de lo posible de garantizar la seguridad de las personas dentro de la redacción y fuera. Gracias. Listo. Gracias. Soy Arturo, de octavo semestre. En la semana tuvimos la oportunidad de tener un taller sobre reportajes financieros por parte de un editor de ustedes. Israel Pantaleón. Así es. ¿Qué hiciste escuela, hombre? Que está sacando a unos periodistas. Algunos no sabíamos que íbamos a ver unos periodistas, pero... Bueno, acerca de... es un tema similar a lo que platicábamos. ¿Cómo contarle a una audiencia una historia de números? Entonces, sobre todo, mi pregunta en ese sentido orientada precisamente en eso. ¿Cómo podemos contarle a una audiencia de una manera clara, sencilla, que realmente tenga una verdadera aprehensión el público un tema tan complejo? Tener conocimientos financieros. Yo te diría que es una primera cosa que tenemos que saber. En toda historia hay un enfoque de negocio, en la que me digas. A ver, si quieren ponemos nombres y en todas vamos a encontrar una historia de negocio. Pero la primera cosa es que debes de tener tú conocimientos de fenómenos económicos. Te voy a poner los casos. Justo Israel Pantaleón. Si ustedes conocieran a Israel Pantaleón, tú lo conociste. Es un gran chico que vino de esta universidad, extraordinario, desparpajado, desmadroso, es extraordinario el chico. E hizo una cosa que ni siquiera él se daba cuenta. Yo estando en Colombia, justo contratando el equipo editorial de Colombia, estoy en mi celular y de repente me empiezan a buscar de Argentina, vueltos locos. Y estaban vueltos locos porque se había publicado en Forbes una nota del desastre económico en el que está Argentina. Y la firma había sido de Israel Pantaleón. Me estaban buscando por todo el mundo a Pantaleón, por todo el mundo. Redacciones de Argentina, de Colombia, de Chile. El buscador de Google, hablando de Argentina, estaba atascado de la nota de Pantaleón. Lo que hizo Pantaleón fue entrevistar a mucha gente sobre el desastre económico de Argentina. Una anécdota más de eso. Una de las fuentes que Pantaleón
había entrevistado, yo la había conocido días antes en un viaje a Sonora, donde los dos estábamos dando una conferencia. Él venía de Argentina, yo venía de la Ciudad de México y nos encontramos en el aeropuerto y estuvimos platicando. Para mí, chicos, ese señor era un soporífero. Qué hueva hablar con un personaje así. De flojera. No me expresaba nada, era un tipo arrogante, alguien que a mí no me transmitió y dije, qué hueva, me voy y no tengo necesidad de estar con él. Pantaleón lo entrevistó y Pantaleón le sacó el jugo porque él, habiendo sido ministro de Hacienda, le había dicho a Pantaleón del desastre en el que estaba Argentina y volvió el asunto. O sea, también hay unos ciertos elementos y atributos que todos tenemos, que a veces no tenemos los mismos, para jalar la noticia, ¿no? Pero cuando te digo el proceso creativo y el conocimiento de las historias, me remito a otra historia de Argentina. Hace unos años, en una sección macroeconómica del periódico El Clarín, apareció una nota donde decía: si tú vas a un kiosco a comprar los, ¿cómo se llaman los dulces argentinos? ¿Los ubican? Alfajores. Si tú vas a un kiosco a comprar un alfajor, te van a dar un condón. Estaba en la sección de macroeconomía. ¿Y por qué decía eso? Ya cuando lees la nota, contaba el reportero. Bueno, lo que ocurre es que hace unos días el Banco Central Argentino paró la producción de centavos argentinos y de pesos, por alguna circulación y por algún tema que ellos generaron. Entonces, ¿qué pasaba? Algo que a nosotros nos ha pasado también a lo largo de los años. Cuando vas a la tienda, compras algo, no tengo cambio, güey, llévate unos chicles, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes eso? Bueno, en un proceso de economía, ¿saben lo que eso significa? Estás generando una distorsión en el consumo. No estás ofreciendo adecuadamente cómo viene el comportamiento de un consumo. Lo estás alterando a través de parar la circulación de pesos, centavos, monedas. Y entonces el Banco Central Argentino dijo: señores, ¿qué estamos haciendo? Esto está mal, no lo podemos hacer. Regresen la producción de centavos. Bueno, esa historia a todos nos pega, ¿no? Porque de alguna otra forma estamos comprando cosas que no necesitamos. Esa fue la historia. Y estaba en la sección, como la portada de la sección de macroeconomía del periódico El Clarín. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, nosotros tenemos que tener el conocimiento claro de cómo presentárselo a la gente. Yo te diré una cosa más que va a pasar en este país, desafortunadamente. El empleo, las condiciones de inversión y muchas otras cosas más en este país en los próximos días, y te van a afectar a ti, a ustedes y a mí, se van a detener. Y no es por la 4T, es por un proceso de desaceleración económica por el que está pasando el mundo, con China y muchos otros gigantes. Eso, a mí, ¿qué demonios me importa la desaceleración de la economía global? Quiero verlos en 2-3 meses de lo que va a pasar. Pero eso, contándolo de una manera tan sencilla, te va a agarrar. Y no necesariamente tienes que tener conocimientos financieros para que te capturen, ¿no? Soy Jocelyn, del segundo semestre, y mi pregunta es: ¿cuál es la visión que tiene Ford tras su próximo lanzamiento en Sudamérica, y cómo afecta la demanda de información en los medios, la alta demanda de información en medios electrónicos? ¿Cómo nos estamos preparando para América del Sur, dices? ¿Sí? ¿Eso es lo que entendí? Bueno, mi esposa está feliz, o está ahí todavía, ¿cómo dices? Muy emocionada de que podamos irnos a vivir a Bogotá. Y en cierta forma hay un proceso todavía de redefinición de esto, porque estoy justo ahorita en el proceso de contratación del equipo editorial de Forbes allá. Tenemos como periodistas mexicanos una gran competencia en Colombia, porque evidentemente Gabo y muchos otros autores han hecho cosas extraordinarias con la escuela de narrativa latinoamericana y específicamente de Colombia, y están haciendo grandes cosas, de tal forma que ahorita me está costando un poquito de trabajo
tener al equipo editorial de Forbes porque todos son muy competitivos e incluso tienen un salario mucho más alto que el mexicano. Para fines prácticos, con todo eso, yo espero tener la revista en julio, ser una revista y un sitio de internet en julio en Colombia, porque también la competencia en Colombia no es tan buena como en México. Aquí tenemos muy buena competencia. Y yo espero que un sitio de internet en Chile y Perú al cierre de este año. Y al final, hacia enero, lo que mencioné justo de tener una gran central de información que se llama forbesenespañol.com a partir de enero. Algo muy similar, si ustedes revisan, hay un modelo ya conocido en el mercado editorial que se llama América Economía, muy similar a eso, pero con otros valores añadidos de nuestra parte, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? La demanda en Internet. Pues eso es esquizofrénico y no lo detenemos. Generamos muchísima información todo el tiempo, contratamos más personal. Los chavos, buena noticia para ustedes me parece, gente como yo estamos aprendiendo del periodismo digital gracias a ustedes, gracias al conocimiento que ustedes están adquiriendo. Y hoy las redacciones que nosotros estamos teniendo en los diferentes países en Forbes están conformadas por jóvenes justo para cubrir las necesidades editoriales de la comunidad digital. ¿Algo más? Mencionabas que la revista busca inspirar, provocar y enfurecer. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se enfurece? ¿No? O sea, ¿ha sido censura realmente en la revista? Pues mira, es curioso porque yo soy mexicano, pero el trato que tienen los poderosos hacia un título internacional es distinto a los títulos nacionales, es distinto. Sí te amenazan, sí se enojan, sí se enfurecen, pero no se atreven a hacer lo que hacen con los periodistas, con los títulos nacionales. Yo tengo otra ventaja. Si ustedes revisan el sitio, la revista, no tengo ni una sola publicidad oficial. O sea, a mí que me digan que van a recortar el bote de publicidad oficial, pues francamente ni me va ni me viene, porque nosotros afortunadamente no recibimos ni un peso del gobierno. Sin embargo, si tú revisaras Forbes los primeros años, sí recibía una porción muy chiquita. Yo siempre he decidido que Forbes se aleje en cierta forma de la cosa política, porque hay intereses bien locos, neta. A veces la gente se acerca a Forbes y tiene cada propuesta tan loca y una manera de querer ser parte de eso a como dé lugar, y te intimidan, te tratan de seducir, tratan de hacer en cantidad de cosas, particularmente los políticos, que yo he tratado de alejarlo. Ahora tengo mucho política porque la conversación está allí y hay muchos temas en torno a la 4T, pero yo te diría que, por ejemplo, con el señor Peña Nieto tuvimos dos casos desafortunados en donde el señor prácticamente tenía actitudes muy groseras, por llamarle de alguna otra forma, hacia Forbes. Una de ellas fue cuando publicamos el presupuesto que destinaba justo para los medios de comunicación, que eran unas cantidades estratosféricas de dinero, y la otra era del avión presidencial. Entonces yo venía, por ejemplo, de Monterrey, había estado en una entrevista con el Bronco, y justo cuando aterricé en Toluca, me llamó un personaje de la Secretaría de Gobernación que se llamaba Andrés Chao, que era el subsecretario para normatividad en medios de la Secretaría de Gobernación, y me dijo: Jonathan, ¿qué chingados estás haciendo? Honestamente yo no sabía de qué me estaba hablando, porque yo venía de un viaje y no había tenido el tino, el cuidado o el tiempo de revisar qué había publicado mi equipo en el sitio de internet. Y mi equipo había publicado justo lo del avión presidencial. Y entonces me empieza a gritar. A mí me gritas y me pierdes, ¿no? Me amenazas y pues ya no hay manera. Y me dice: Jonathan, más o menos, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres publicidad? No la quiero. Una cosa que primero reacciono es: yo confío en mi equipo. Podemos regarla, pero yo confío en mi equipo, y no nada más eso, tengo que defenderlo, ¿no? Entonces dije, sin conocer, dije: no sé de qué me estás hablando, pero mi equipo es muy profesional. Bueno, si quieres publicidad,
baje esa nota. Yo no bajo notas. Es una falta de respeto para las audiencias bajar notas. Bueno, pues entonces no vas a tener publicidad, pues no me la des. No pasa nada y no me amenaces. Me busco a mí, me busco al presidente de Fox para América Latina, que tiene la misma piel, igual de gruesa o delgada que yo, y pues la negociación no dio lugar absolutamente a nada, ¿no? De tal forma que nos mantuvimos y seguimos haciendo el trabajo que estamos haciendo el día de hoy. Afortunadamente creo que nuestra política editorial hoy está muy definida. Es difícil la gestión porque también está frente a un mercado y un entorno muy desafortunado para los grupos editoriales, donde hoy domina más el publishing, el content, el brand journalism, todo esto, porque los grupos editoriales hoy están perdiendo penetración y sobre todo negocio, y pues en su afán de sobrevivir pues dan paso a cualquier estupidez, ¿no? Nosotros afortunadamente, y el tiempo que yo esté ahí, seguiremos con este principio, ¿no? Entonces, si tú vas a mi oficina te darás cuenta que no tengo nada de propiedad personal, porque mi filosofía es que hoy es mi último día de trabajo, porque no puedo yo dejar de pensar que puede venir una amenaza, puede venir algo, no lo voy a aceptar, y si me quieren doblar, pues me tendré que ir. Y entonces prefiero salir con mi cajita de zapatos a que alguien de seguridad me corra de mi propia oficina, ¿no? Muy de gacho. ¿Qué más? Pues muchas gracias, chicos, de verdad un placer estar con ustedes. Y una última cosa, de verdad, yo estoy muy agradecido por ustedes. 25 años después de estar acá, es una sensación de verdad muy particular. Yo soy un ejemplo, chicos, de que tal vez soy de los pocos ejemplos de meritocracia en este país, pero yo creo que ustedes tienen la posibilidad de contar buenos cuentos, de seguir haciendo historias. No sean güeyes como yo de 7.75, neta. Échenle ganas a la escuela, porque también se dice que la escuela en el periodismo a veces no nos enseña lo que ocurre en la jungla. En cierta forma hay algo de razón ahí. Pero también es cierto que la escuela nos da principios básicos para salir y enfrentarnos a un mundo que ya después nos enseña otras habilidades narrativas en términos editoriales. Y de hecho, quisiera hacer nada más una acotación, Jonathan, en relación a la nota que publicaron cuando salió la declaración presidencial acerca de la disculpa del rey de España. Y ustedes publicaron la nota, fue el único medio de la declaración de paz desde 1870 aproximadamente. Y esa nota fue bastante interesante en redes y la rompió. Y efectivamente, bien fundamentada, no la reflejaban otros medios. Eso habla mucho de su línea, de su buena investigación y verificación. Muchas felicidades. Y muchas gracias por esta oportunidad. Mucho trabajo y que se respeta, se aprecia, se valora. Y acérquense a Forbes, hay mucha gente de aquí en el Forbes. Así que para su servicio, para prácticas, de verdad, y es un gran ambiente, me lo han dicho los estudiantes que están ahí. Me permito leer el reconocimiento que le vamos a entregar a Jonathan. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorga el presente reconocimiento a Jonathan Torres Escobedo por su participación en la conferencia Más que Periodismo Financiero en la Red, que se llevó a cabo el día 5 de abril del presente año en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México, a 5 de abril del 2019. Muchísimas gracias. Y estamos a un par de eventos de terminar. Si gustan desalojar, les invitamos. El encuentro de teatro deportivo es divertidísimo, de verdad es genial. Está ahorita, ya viene por ahí el ámbito, lo van a ver ataviado. Y tenemos la última conferencia de las 4. Nada más les aviso. Miren, me acabo de contactar de Televisa Network, la persona que está programado para taller de copy en Instagram, Twitter,
se enfermó, está ahorita en el doctor, va a reprogramar, pero no puede llegar hoy. La dejó sin nada más. ¿Sí? Sí, claro. Se va a reprogramar. Y no va a haber ahora. Claro que